Ahí sí. Entonces, bienvenidos al webinar gratuito Estrategias para la prevención de la obesidad infantil. Estamos junto a la docente Carla Nicolini. Y bueno, mi nombre es Belén Rojas, ¿cierto? Soy nutricionista administrativa de la Academia NutriActive y voy a estar moderando este webinar gratuito, ¿ya? Recuerden que vamos a estar respondiendo todas sus consultas al finalizar la presentación, así que las pueden ir dejando por el chat y después las vamos a ir respondiendo en orden, ¿ya? Damos el pase, ¿cierto?, a nuestra docente Carla Nicolini para que se pueda presentar e iniciar su presentación. Bueno, muchas gracias Belén, gracias también a todos los que están conectados, los saludo a todos, un gusto. Como saben, mi nombre es Carla Nicolini y hoy día les voy a hacer una presentación, les voy a compartir un poquito de lo que puede llegar a ser también la experiencia práctica al momento de evaluar ciertas estrategias que tenemos para prevenir la obesidad infantil. Si es que me pudieras confirmar, Belén, que se ve ok la presentación. Ok, Genial, muchas gracias. Bueno, como les comentaba, la idea de esta presentación es poder entregarles ciertas estrategias que se puedan aplicar desde hoy, ¿ya? No vamos a hablar sobre políticas públicas ni nada por el estilo, porque si bien tenemos algo de influencia en estas políticas, es más complejo, es más lejano. En cambio, la idea de esta presentación es que una vez visto este webinar, ustedes ya tengan ciertas herramientas para, de alguna u otra forma, contribuir a prevenir la obesidad infantil. ¿Ya? Así que espero que con esta presentación logremos obtener este tipo de herramientas. Me imagino que no es un tema que no hayan escuchado, ¿cierto? El tema de que la obesidad infantil ha aumentado considerablemente durante el último tiempo, ¿ya? O sea, es algo que hemos visto en las noticias, es algo que vemos en las redes sociales o incluso es algo que vemos nosotros mismos, ¿cierto? En el día a día, ¿ya? Esto entonces quiere decir que en cierta forma las estrategias o las políticas públicas o el tratamiento que le hemos dado a esta obesidad no está siendo satisfactorio. Por algo ha estado todavía aumentando, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice esto? Nos dice entonces que trabajemos en la prevención, ¿ya? El tratamiento no ha estado siendo satisfactorio, ¿ya? Y la prevención, no solo porque sabemos que la prevención tiene al final una mejor evaluación, costo-efectividad, ¿cierto? El tratamiento puede que sea un poco más complejo, en cambio la prevención es más costo-efectiva, sino que también vamos a prevenir las complicaciones que conlleva, ¿cierto? La obesidad infantil. Voy a intentar acá, eso, súper. Y voy a ver si es que puedo mover. Ah, no, se me va a cambiar. Ah, no. Y dentro de las complicaciones, la verdad es que me quiero quedar con una de las complicaciones que poco se habla. Uno como profesional de la salud siempre habla de complicaciones sobre que aumenta el riesgo cardiovascular, que aumenta el riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles, que afecta en la anatomía, en la fisiología, pero un niño con obesidad tiene 4 veces mayor riesgo de tener depresión, de tener problemas de salud mental, de tener trastornos, de tener una baja autoestima, de tener básicamente complicaciones psicosociales, ¿ya? Y es en esto en lo cual también me quiero enfocar, ¿ya? Porque en consecuencia van a tener también complicaciones físicas, ¿ya? Entonces no debemos dejar eso de lado al momento de evaluar el tema de prevenir, ¿cierto? La obesidad infantil. Y esta gráfica me gustó bastante porque esto nos permite ver, en base a una representación, ¿cierto? La brecha que ha existido
entre el estado nutricional normal, que es esta línea de acá verde, y la obesidad total, que es esta línea que vemos acá, cafecita. Estas son datos extraídos del mapa nutricional de la JUNAEP, donde podemos ver la evolución desde el 2009 hasta el año 2022. ¿Y qué podemos observar? En el año 2009 la brecha es bastante, ¿cierto? O sea, ya casi incluso el 50% de los niños tenían estado nutricional normal. En cambio, ahora, el año 2022, podemos ver cómo esta brecha ha ido disminuyendo, ¿ya? Y con ello ha ido aumentando la obesidad y en consecuencia disminuyendo el estado nutricional normal. O sea, esto acá ha ido en picada, ¿ya? O sea, la obesidad infantil ha ido aumentando en velocidades que me imagino nunca se habían visto. Este lo extraje de uno de los estudios que utilicé como base para realizar también esta presentación y la quiero utilizar más bien de introducción, ya porque me evalúa el estudio los factores de riesgo ya de tener obesidad en la infancia, ya. Esto fue un estudio que se realizó en España, pero de todas formas coincide, ¿cierto?, con algunos de los puntos más importantes que son los que vamos a evaluar, ¿ya? Acá podemos observar todos los factores que van a aumentar el riesgo de tener obesidad infantil, ¿ya? Y podemos observar, por ejemplo, la edad, ¿ya? Entre los 6 y los 13 años es un periodo crítico donde sabemos que también comienzan a tener mayores implicancias y mayores influencias del entorno, ¿cierto? El entorno familiar, perdón, el entorno de los amigos, el colegio, etcétera. El bajo nivel de educación materno, el bajo nivel socioeconómico como determinantes sociales, ¿cierto?, de la salud. La lactancia materna, que es una temática que igual vamos a desarrollar un poco más adelante, la ingesta de grasa, o sea, la nutrición en sí, el consumo de alimentos procesados, como repostería, embutidos, como carnes procesadas, ¿cierto?, refrescos, con un bajo consumo de verduras, frutas, y no podemos dejar de lado la actividad física, ¿ya? De hecho, acá en este estudio se concluye que ver tele por más de 3 horas al día o ver pantallas más de 3 horas al día es un factor predisponente, ¿cierto?, para aumentar la obesidad infantil. Todo este tipo de temáticas las vamos a desarrollar igualmente más adelante. Entonces, como yo les decía, ahora nos vamos a enfocar en distintas temáticas clave que hay evidencia, ¿cierto?, contundente, que nos va a indicar que podemos a través de esta disminuir o prevenir, ¿cierto?, la obesidad infantil. Y como les decía, la idea es que estas sean realizables ahora. Una vez que yo ya vi este webinar, vi esta información, yo voy a tener herramientas para poder prevenir la obesidad infantil. Ya vamos a pasar desde el periodo de la gestación, de la lactancia, la alimentación complementaria. Vamos a ver un poquito sobre qué patrones alimentarios hay evidencia que van a prevenir la obesidad infantil, qué sabemos de la actividad física y por último, pero no menos importante, el rol de la familia. No podemos tampoco empezar a hablar de la prevención sin dejar hablar de la programación fetal. No sé si lo habían escuchado este concepto, pero básicamente es un concepto que habla sobre la influencia que tiene el entorno de una gestante, ¿cierto?, en el desarrollo futuro del feto. Ya al final es un momento crítico que va a contemplar varias dimensiones. Va a contemplar la dimensión, por ejemplo, de la nutrición de la madre durante el momento de la gestación, o contempla también el estrés de esa madre, ¿cierto?, que va a provocar la liberación de ciertas hormonas, como el cortisol, que se ha visto que después tienen un efecto en el sistema nervioso, predisponiendo a ese feto a futuro a tener, por ejemplo, complicaciones a nivel de salud mental, emocional. Contempla, por ejemplo, también las dimensiones de la exposición a tóxicos,
tabaco, alcohol, drogas o contaminación ambiental propiamente tal, que me va a aumentar, por ejemplo, el riesgo de malformaciones, etcétera. Básicamente, la programación fetal habla de cómo el cuerpo durante la gestación se programa, y no solo el cuerpo, sino también el cerebro. Y se puede programar para tener una adaptación que puede ser incluso benéfica, pero también puede ser negativa, ¿ya? Y esta adaptación va a perdurar en el tiempo. Por eso se habla de que acá el cuerpo se va a programar para ya sea aumentar el riesgo de tener alguna enfermedad o para disminuirlo. Y junto con este concepto también está el de los 1000 días de vida, ¿ya? No sé también si lo habían escuchado. Este concepto habla de los 1000 días de vida, son los primeros 2 años, básicamente, o sea, desde la concepción, ¿cierto? Hasta que cumplimos los primeros 2 años de vida, ¿ya? Y se habla de que este es un periodo de oportunidad. Yo a los papás siempre les hablo de que este es el mejor seguro de salud que uno podría adquirir en la vida, ya el hecho de mantener todos estos factores, ya sea externos, eh, por ejemplo, la nutrición, el ambiente, la promoción de estilos de vida saludable, es es una especie de programación externa, no una programación fetal, sino una programación externa, una vez también nacido hasta los 2 años de vida, ¿ya? Y este es un periodo de oportunidad que lamentablemente poco se aprovecha. La otra vez estaba escuchando al pediatra Carlos González, donde decía, nosotros al bebé lo protegemos muchísimo durante los primeros 6 meses, primer año de vida. Por ejemplo, que durante los primeros 6 meses tome pura leche materna y que después, cuando comenzamos la alimentación complementaria a los 6 meses, no agregamos nada de sal, agregamos solo fruta, verduras, no agregamos azúcar, pero después, ¿de qué me sirve haber cuidado, cierto, ese periodo del primer año de vida si es que después el estilo de vida, el que voy a fomentar, va a estar, por ejemplo, enfocado en bebidas azucaradas, en desayuno, en cereales de desayuno, en comidas altas en sodio, altas en grasas saturadas? Si bien estos primeros 2 años son más cruciales, de ahí en adelante no significa que no tenga ningún efecto lo que yo haga, ¿cierto? Por lo tanto, también eso nos invita a pensar un poco en que la educación y la promoción y como el mayor involucramiento que podemos tener nosotros como profesionales de la salud, idealmente debiera estar en familias de niños menores de 2 años, porque es ahí donde podemos, en efectivo, prevenir cualquier tipo de complicación en la salud. Ahora, ¿qué se sabe sobre la gestación? ¿Qué se sabe sobre las mujeres, cierto, que están gestando? Tenemos por una parte el estado nutricional de la madre al momento de la concepción en sí, y por otra parte, que es uno de los indicadores que uno evalúa, ¿cierto?, en la consulta, el aumento de peso durante esa gestación, ¿cierto? Que uno ya tiene las tablitas y uno sabe que tiene que subir cierta cantidad de kilos dependiendo del estado nutricional que haya tenido la madre al momento de la concepción. Ahora, la evidencia nos ha mostrado que tiene más influencia en todo este tema de la prevención de la obesidad infantil el estado nutricional de la madre al momento de la concepción que el propio aumento de peso durante esta. O sea, ¿qué podemos concluir al respecto? Podemos concluir que más vale haber intervenido a esa mujer en periodo y en etapa fértil, ¿cierto? Que quiere ser madre, para promover un estado nutricional normal, una adecuada nutrición, más que ya una vez que ya esté embarazada, por ejemplo, que se haya embarazado con sobrepeso y controlarle ese aumento de peso durante la gestación. Por lo tanto, ahí también empezamos a decir, ya, entonces, ¿cuándo empieza nuestro rol?
¿cierto? Porque hablábamos antes de que idealmente debemos intervenir a familias con hijos menores de 2 años, pero ahora esta evidencia nos muestra que idealmente debemos intervenir a esa mujer que quiere ser madre desde antes de la concepción para prevenir, o sea, para promover un estado nutricional normal y con ello disminuir, ¿cierto?, el riesgo de que ese feto tenga ciertas complicaciones a través de la programación fetal. Ahora, una madre que, o sea, una vez que ya esa madre da a luz, ¿cierto? Y nace nuestro lactante, comienza este periodo de la lactancia. Y más de todos hemos escuchado, ¿cierto?, que la leche materna es un factor protector frente a la obesidad infantil. Pero ahora, ¿por qué? Y se postulan varios aspectos, ¿ya? Y una de las hipótesis que está ganando mayor terreno es la hipótesis de la proteína temprana. ¿Qué menciona esta hipótesis? Menciona que aquellos lactantes que hayan tenido una ingesta elevada de proteínas durante los primeros años de vida van a tener más riesgo de tener obesidad en un futuro. Y aquí, para contrarrestar, ¿cierto?, esta hipótesis, les dejé la composición nutricional de la leche materna versus una fórmula de inicio común y corriente. ¿Y qué podemos observar sobre las proteínas? Podemos observar que las fórmulas de inicio tienen un mayor aporte proteico. Es por eso que frente a la lactancia materna, a que la alimentación por fórmula, los niños que se alimentan con fórmula láctea tienen más riesgo de obesidad infantil. Y de hecho se ven las curvas, ¿ya? Ahora, ese punto también es muy importante, porque los niños alimentados y amamantados, ¿cierto?, con leche materna, durante los primeros meses tienen una ganancia de peso bastante más exponencial, ¿ya? Y muchas veces, no sé si han sido el caso de ustedes, pero muchas veces nos han llegado lactantes derivados, ¿cierto?, por estar con sobrepeso o con obesidad, según las curvas, pero que son alimentados con leche materna exclusiva, ¿ya? Y en esos casos, uno básicamente tiene que decirle a los padres que continúen con la leche materna. La leche materna es un factor protector en sí mismo. O sea, ya tan solo el hecho de recibir leche materna te va a proteger como un factor único de la obesidad. Por lo tanto, en ningún caso habría que disminuir la cantidad de tomas o espaciarlas o restringir el tiempo, por ejemplo, de tomas. En absoluto, nuestra mirada siempre debe ir enfocada a la protección y al fomento de la lactancia materna. ¿Y por qué tanto? También se ha visto que los niños amamantados tienen un comportamiento menos obesogénico que aquellos lactantes alimentados con lactancia artificial. ¿A qué me refiero con esto? Lo que se ha evaluado es que los niños amamantados tienen una mejor regulación de las hormonas anorexígenas y orexígenas. Por lo tanto, ellos tienen un mejor control de cuándo comenzar a comer y cuándo dejar de comer. Esas señales se mantienen más intactas que aquellos bebés alimentados con lactancia artificial, ¿ya? Por lo tanto, como yo les decía, en temas de lactancia materna, si en algún minuto de la vida nos ha llegado a la consulta un lactante menor a 6 meses o mayor a 6 meses también que reciba lactancia materna, nuestro enfoque siempre debe ir en proteger a esa diada, a fomentar la lactancia y a romper con estos mitos, ¿ya? Porque lamentablemente, aún con toda la evidencia disponible, podemos encontrarnos con indicaciones profesionales de restringir las tomas, espaciarlas o disminuir básicamente la lactancia materna. Ahora vamos con el paso, ¿cierto? Estábamos con la gestación, ya ese lactante ha nacido, ya está con lactancia materna y ahora va a comenzar la alimentación complementaria a los 6 meses, ¿cierto? Ahora,
Acá nos acompaña mi sobrinita a los 6 meses que estaba comenzando con su alimentación complementaria y la enmarco en un gran número 4 porque la evidencia ha demostrado que entre los 4 y los 6 meses podría ser seguro comenzar con esta alimentación complementaria, ¿ya? Sin embargo, nosotros fomentamos que la lactancia materna sea exclusiva por al menos 6 meses. Por eso, a los 6 meses comenzamos con esta alimentación complementaria, ¿cierto? Comenzar antes podría llegar a ser una especie de riesgo a esta lactancia. Y si esta lactancia comienza antes de los 4, perdón, esta alimentación complementaria comienza antes de los 4 meses, aumenta de manera exponencial el riesgo de obesidad y esto se ve como agravado en niños que consumen fórmula láctea, ¿ya? Em, Ahora, también un punto que hay que considerar es que estamos ofreciendo en esta alimentación complementaria, ¿ya? Porque siguiendo con esta hipótesis, ¿cierto? Y esta teoría de la proteína temprana, eh, si es que la alimentación complementaria tiene un alto aporte de esta proteína, también va a pasar exactamente, ¿cierto? Lo mismo de que va a aumentar el riesgo de obesidad infantil. Y con ello, alimentos altos en azúcares, ¿ya? Y acá yo pongo el azúcar de mesa, pero esto también involucra, por ejemplo, los jugos de fruta, ¿cierto? O los mismos endulzantes, que ahora también están tan presentes en nuestra alimentación. Entonces, una de las estrategias que nosotros podamos ahora aplicar después de es educar de manera exhaustiva a los padres que tienen hijos que van a comenzar con la alimentación complementaria y ser enfáticos en las cantidades, ser enfáticos en la calidad del alimento que le voy a ofrecer, ser enfáticos en los tiempos de introducción, ser enfáticos en que no demos sal y no demos azúcar por lo menos hasta los 2 años, ¿ya? Y ahí también encadenamos el concepto de los primeros 1000 días de vida que vimos anteriormente, ¿ya? Y además también uno de los puntos importantes, ahora que se ha hablado de la alimentación más responsiva, al momento de la alimentación complementaria, que postula más bien que el lactante sea el protagonista de este proceso, porque lo es, ¿cierto? Es el lactante quien comienza con todo este nuevo periodo y en todo este evento de experiencia con la comida, que comida sólida, que antes no conocía, ¿cierto? Que quizás podría haber sentido otros sabores a través de la lactancia, por ejemplo. Y es que el lactante pueda tener la experiencia de él llevar este proceso, o sea, no esto de que le pongamos la cuchara en la boca y esperemos que se coma toda la comida y que no se manche, que no toque, que no explore, que no descubra. Ya, no, al revés. La idea es que el lactante pueda ir a su ritmo, en base al desarrollo, ¿cierto?, que vaya teniendo, explorando, ¿ya? Básicamente la alimentación complementaria, y eso también es un punto que hablamos en el módulo que realizo en este curso que estamos realizando de nutrición pediátrica, es que la alimentación complementaria no tiene un fin nutricional en sí, sino que la alimentación complementaria más bien es un periodo de aprendizaje y de desarrollo de habilidades, ¿ya? Por lo tanto, que coma o que no coma no me va a afectar en la cantidad de leche, por ejemplo, que yo le voy a tener que dar. Acá la alimentación complementa, no viene a reemplazar, por ejemplo, tomas de leche, porque también esa es otra de las indicaciones que normalmente podemos escuchar o que en algún minuto también a nosotros nos enseñaron, ¿cierto? Entonces, en resumen, con la alimentación complementaria no debiera comenzar antes de los 4 meses. Y esto es un punto importante, sobre todo para la población extranjera. No sé si también ustedes han tenido la experiencia, pero en mi caso he tenido pacientes extranjeros donde desde los 2, 3 meses comenzamos con agüitas de arroz o agüitas de avena, ¿ya? Y eso tiene efectos, no solamente efectos
agudos, ¿cierto? O sea, el efecto de que pueda llegar a tener incluso una enterocolitis necrotizante ese lactante, sino que también puede tener efectos a largo plazo, como aumentando el riesgo de obesidad infantil. Ahora, ¿qué nos ha mostrado la evidencia sobre los patrones alimentarios? Y acá tenemos como una especie de división, ¿cierto? Como esto sí, esto no. Muy básico, ¿cierto? Como si fuera todo tan fácil de llegar y separar esto sí, esto no, y se acaba el tema. No es tan así. Pero lo que sí sabemos, y ya está demostrado, es que una alimentación como con bases de la dieta mediterránea va a promover estilos de vida más saludables y con ello un estado nutricional normal, disminuyendo el riesgo de obesidad infantil. Y acá podemos observar, ¿cierto? Una familia compartiendo un momento de comida y es un dato que a mí igual me llamó bastante la atención, que menciona que los niños que tienen más de 3 comidas familiares a la semana disminuyen el riesgo de obesidad en un 12%. Y lamentablemente esto no es un patrón que generalmente se ve. Pensando en nuestra rutina diaria, pongan ustedes también a pensar, pónganse ustedes a pensar en cuántas comidas familiares tenemos a la semana, cuántas veces a la semana nos sentamos con nuestras familias a compartir todos un plato de comida y un momento agradable. Pongámonos en el caso de los niños. Los niños, generalmente, cuando comienzan con la alimentación complementaria, ¿a qué hora les dicen que incorporen el almuerzo? Entre 11 y 12 de la mañana, ¿cierto? ¿A qué hora almuerza un adulto? Dependiendo de lo ajetreado que está el día, entre 1 o 2 de la tarde podrá ser. Por lo tanto, ya de partida, ese niño que recién va a comenzar a comer solo, con un adulto que va a estar frente a él, pasándole ya sea la cuchara o supervisando que esté comiendo, ¿cierto? Por lo tanto, también ese niño no va a tener el ejemplo que necesita para aprender a comer. Es algo que nunca en su vida ha hecho. Y los niños, ¿cómo aprenden? Por imitación. Por lo tanto, si yo no les doy la oportunidad de aprender a comer a través de esta imitación, ¿cómo esperamos entonces que lo aprendan? ¿Ya? Eh, y después, ya cuando son más grandes o almuerzan en el colegio, después llegan, cada uno quizás verá la once o la colación que consuma, quizás la cena sea un momento donde puedan compartir más con las familias, pero esto es un punto también que nos deja pensar de que como profesionales de la salud, no solamente, y como nutricionistas en sí, no solo enfoquémonos en qué cosas recomendarles que consuman, sino que también veamos un poquito más allá y empecemos también a evaluar el ambiente, el con quién, el dónde y el cómo. Ya es distinto comerte el almuerzo en la pieza encerrado viendo la tele, a comerte el almuerzo compartiendo, ya sea con tu hermano, con tu papá, con tu tía, con tu abuela, con tu primo, etcétera, con quien sea, ¿ya? Y por otro lado, los factores que van a aumentar la obesidad infantil ya no es algo nuevo, ¿cierto? Lo que podemos observar acá, o sea, las bebidas, la comida alta en grasas saturadas, las frituras, comida procesada, básicamente. Yo siempre pienso en cómo la industria alimentaria principalmente y el marketing, más que nada, se ha encargado de hacer pedazos la calidad nutricional, ¿cierto? De disfrutar alimentos frescos, de disfrutar alimentos que tengan nutrientes, ¿ya? Porque básicamente esto no nos aporta ningún nutriente o nos aportan nutrientes que son perjudiciales, ¿ya? ¿Quién no ha visto a un bebé con Coca-Cola en la mamadera o con jugo en la mamadera? Estamos reemplazando el agua por otro tipo de bebestibles, ¿ya? Por lo tanto, ojalá que nuestro enfoque
también, como les decía anteriormente, vaya para este lado, ¿ya? Y que este lado sea muy esporádico y también acá también está el tema de cómo lo hago, porque yo no le voy a prohibir al niño a que tome bebida, por ejemplo. Yo no le puedo prohibir a un niño a que coma papas fritas, ¿cierto? Y eso es en base a algunos patrones alimentarios que vamos a ver después cuando hablemos de la familia, ¿ya? Pero eso también es súper importante. Si yo quiero promover patrones alimentarios saludables, yo no me puedo ir por la restricción, ¿ya? Porque te, vas a lograr lo contrario. ¿A quién no le ha pasado? A más de alguno le han prohibido algo y lo único que quiere es eso. O que no pienses en un elefante y lo primero que uno piensa es en un elefante. O sea, lo mismo pasa con la comida, ¿ya? Así que ahí también vamos a hablar un poquito al respecto. Ahora, ¿qué sabemos de la actividad física? Y la actividad física va de la mano, ¿cierto?, con el tiempo frente a la pantalla, ¿ya? En el estudio que les mostré cuando estábamos introduciendo el tema, hablaba de que estar frente a la tele o a una pantalla por más de 3 horas me va a aumentar el riesgo de obesidad infantil, ¿ya? En un total, ¿cierto?, de 4 horas de exposición, efectivamente tengo un aumento en el riesgo de la obesidad infantil. Y con ello también está el comer frente a la pantalla. Y lamentablemente esta es una estrategia que en padres desesperados sirve. O sea, si tú le pones una pantalla y le pones, no sé, el Paw Patrol o le pones la Peppa Pig a un niño que generalmente no come nada, él va a comer. Tú lo que sea que le pongas enfrente, él va a estar comiendo. Porque, y no sé si lo han visto también, pero es como que estuvieran hipnotizados frente a esta pantalla. Algo estará pasando, ¿cierto? Entonces, en mi cerebro, ¿ya? Y lo que ocurre finalmente es que es como hay una especie de desconexión. El niño no está enfocado en lo que está comiendo, el niño está enfocado en esta pantalla que me está llamando la atención, que tiene estímulos, que tiene colores, que tiene sonidos, ¿ya? Por lo tanto, yo ahí, si bien estoy logrando que coma, ¿qué relación estoy formando con la comida en ese niño? Y sobre todo en los niños, que es donde se forman los hábitos y se forman los patrones del futuro. Si la evidencia ha demostrado que los niños que tienen más actividades sedentarias, o sea, básicamente estar frente a las pantallas, tienen aproximadamente 4 regiones del cerebro disminuidas. 2 de ellas están relacionadas con el aprendizaje. Y, por otra parte, también se ha visto que los niños sedentarios tienen el hipocampo de menor tamaño. Por lo tanto, no es solo de que ya veamos los monitos y dejarle los monitos para que se quede tranquilo, sino de que tenemos efectos más allá de lo que podemos ver, incluso afectando en cómo ese niño va a aprender de aquí en adelante. Y por otra parte, entonces, si queremos contrarrestar este efecto, ¿cierto?, del sedentarismo, lo que últimamente ha propuesto y fomenta la Organización Mundial de la Salud es que los niños y adolescentes deben realizar por lo menos 1 hora de actividad física diaria, principalmente aeróbica de intensidad moderada vigorosa. O sea, no es simplemente ir y caminar, ¿cierto? Sino de que y esos 60 minutos pueden estar fraccionados. Pueden ser 15 minutos 4 veces al día, pueden ser 2 minutos, o sea, 2 veces 30 minutos, como puedan acomodarse también a la rutina de esa familia, ¿ya? Pero debe ser una actividad donde efectivamente haya un aumento en el ritmo cardíaco, donde haya un aumento de la temperatura corporal. Vayamos a jugar a la pelota, vayamos a saltar, vayamos a andar en bici, andar en patines. Y acá yo les traje un extracto de un ebook que hice como tesis de mi magíster, que fue realizado en época de pandemia. Entonces, dentro de las recomendaciones siempre está él y hagamos actividad física.
Pero en una época de pandemia donde nos daba miedo hasta salir a la plaza abierta que teníamos enfrente, estuve buscando ciertas actividades que se puedan ir haciendo dentro de nuestro hogar. ¿Ya? Y habían bastantes actividades también que favorecían la coordinación motora, el equilibrio, por ejemplo, también, y que también pueden ser como encadenantes para fomentar una alimentación saludable, por ejemplo, la búsqueda del tesoro. Buscamos alimentos, por ejemplo, que sean saludables. Y así también hacemos la asociación de que este alimento saludable también es lo mismo que un juego, ¿ya? Y así también voy fomentando una buena relación con este alimento. Bailar, saltar la cuerda, hacer un circuito de obstáculos, así como también una gincana, por ejemplo, una guerra de almohadas, acá seguir el equilibrio, por ejemplo. Y podemos estimularlos tanto a través de estas actividades que son bastante provechosas, no solo para aumentar la actividad física, sino que también para favorecer el desarrollo, para comprender quizás puntos lógicos matemáticos, etc. Y esto es lo que yo les hablaba del rol de la familia, que es lo último, pero no menos importante, que tiene que ver también con los estilos parentales de alimentación. No sé si los habían escuchado, dentro de los cuales el estilo que se recomienda o que se relaciona con una mejor calidad nutricional y con un mejor estado nutricional es el estilo autoritativo o también conocido como responsivo, que se caracteriza por tener una alta respuesta a las necesidades de ese niño, pero a la vez yo también le voy exigiendo, por ejemplo, ciertos puntos clave. Entonces acá se considera el niño para la toma de decisiones. Por ejemplo, para el almuerzo. Yo sé que ese niño tiene problemas para consumir cierta cantidad de verduras o cierto tipo de verduras. Por lo que yo le voy a hacer elegir entre una determinada cantidad de verduras, cuál es la que le gustaría incorporar a la hora del almuerzo. Yo lo estoy incorporando en esta toma de decisiones y esto también va a afectar de manera positiva en su autoestima y con ello en el comportamiento que tiene con la comida y en la autorregulación, ¿ya? Y la autorregulación la voy a dejar como palabra clave porque tiene como base también esto de la alimentación responsiva, de responder a las señales de hambre y saciedad que tengan los niños, ¿ya? De no esto de una más por la mamá, una más por el papá, una más por la abuelita, de que juguemos al avión, de que aquí va el monstruo y que se abre la boca. Esos son juegos que, si bien tienen un ambiente de agradable, ¿cierto? Que es de felicidad, que los niños se pueden reír también o la familia se pueda reír, pero el efecto que tiene es que coman más de lo que ellos ya habían decidido comer, ¿cierto? Porque uno al final las empieza a utilizar cuando ve que el niño, no sé, comió 2 cucharadas. No, pero ¿cómo vas a comer solo 2 cucharadas? No, ya, una más por la mamá, una más por el papá. Ya la idea es dejar un poco eso de lado, porque así yo estoy respondiendo a estas señales y el bebé, el niño, experimenta eso de que, oye, ya, si yo digo que voy a dejar de comer y me expreso como sea, que no quiero comer más, me lo van a respetar, ¿ya? Y también con ello le vamos a ir entregando esta independencia y la autorregulación. Por eso yo les decía que, por ejemplo, hay estilos parentales que se basan en la restricción, la presión para comer o en el estar hiper, mega atentos y vigilando a los niños al momento de comer, se relacionan con una menor calidad nutricional y un peor estado nutricional, ¿ya? ¿Quién va a comer tranquilo si es que te están mirando y vigilando y presionando para que te comas todo? El momento de la comida debe ser un momento agradable, un momento placentero. Como les decía, estamos formando patrones y hábitos alimentarios que van a perdurar en el futuro.
¿Quién no ha tenido una experiencia negativa con la comida? No sé, que no me gustaban los porotos y cuando chico me dejaban comiendo los porotos hasta que sea de noche, hasta que el plato se me enfriaba y no me podía parar de la mesa hasta que me comiera los porotos. Ahora, yo dudaría si esa persona ahora come porotos, a menos que haya tenido un tratamiento hiper mega efectivo, lo más seguro es que ahora le tenga un rechazo inminente a ese tipo de comida, ¿ya? Por lo mismo, porque utilizamos estilos que contemplaban la presión, la vigilancia excesiva o la restricción. Ya finalizando un poco y concluyendo con esta presentación, vimos cómo distintos factores me iban a predisponer o me iban a ayudar, ¿cierto?, a prevenir la obesidad infantil. Ya hablábamos de la familia, ¿cierto? Y hablábamos anteriormente también de que es ideal intervenir a familias con niños menores de 2 años. Y acá también hay una justificación bastante importante para esto, porque como podemos observar, el rol de la familia y la influencia que ésta tenga con el paso de los tiempos va disminuyendo, a estar incluso casi nada presente en la época de la adolescencia. ¿Ya? Por lo tanto, es acá donde los estilos parentales, las prácticas alimentarias, la funcionalidad familiar, el rol modelador de los padres va a tener mucha más influencia que después en ese adolescente que va a llegar a la consulta con ya sea sobrepeso o con obesidad, ¿ya? Y estamos todos inmersos en una sociedad, ¿ya? Pero eso no significa que debemos esperar que desde la sociedad influirnos a nivel individual. Partamos de nosotros mismos, partamos de nuestra familia y así nosotros vayamos influyendo en la sociedad. Porque ya hemos visto, ¿cierto?, cómo el tratamiento que hemos tenido frente a la obesidad, cómo las políticas, cómo los programas no han estado siendo efectivos. Entonces, partamos por casa, como se dice, ¿cierto?, coloquialmente, y empecemos a influir nosotros también en nuestra familia, en promover estilos de alimentación saludables, en educar sobre la alimentación complementaria, en proteger la lactancia materna, en fomentar una actividad física, ¿cierto? Y disminuir el sedentarismo y con ello el tiempo frente a las pantallas. Muchas gracias a todos por su atención. Acá tengo las referencias que se utilizaron en el caso de que quieran profundizar en alguna de estas temáticas y espero que entre todos trabajemos, ¿cierto?, en conjunto, cada uno en su área para ayudarnos como sociedad, ¿cierto?, a prevenir la obesidad infantil. Muchas gracias también a NutriActive por la invitación. Espero que haya sido una presentación provechosa para todos. Muchas gracias a ti, Carla. Muchas gracias por tu presentación. Es muy interesante, ¿cierto? Quedamos como con un compromiso de parte de los nutricionistas aquí. Entonces, vayan dejando todas sus consultas, qué les parece la presentación, ya algún comentario, alguna duda, es el momento. Mientras tanto, yo voy a compartir brevemente pantalla, así que Ya, Carla, no sé yo si puedes dejo dejar de compartido. compartir, por favor. Ahí. ¿Se ve bien? Sí. Perfecto. Bueno, aquí les traigo, ¿cierto?, una pequeña presentación sobre la Academia NutriActive. Ya nosotros damos ciertas formaciones online basadas en medicina, nutrición y evidencia científica. Aquí pueden ver algunos de nuestros equipos docentes. Más abajo vamos a ver que aquí tenemos nuestro canal de YouTube. En nuestro canal de YouTube va a quedar este webinar y pueden encontrar también otros webinars gratuitos que hemos realizado con anterioridad, ya para que puedan ir revisando este material disponible. Respecto, ¿cierto?, a este webinar, va a salir un curso, ¿cierto?, que es el curso Actualización y Nuevos Desafíos en Nutrición Pediátrica, donde también va a estar nuestra docente Carla Nicolini, ¿cierto? Ella es parte del equipo docente de este nuevo curso.
Así que los invitamos a revisarlo, a revisar el temario, ¿cierto? Toda la información está en nuestra página web, ¿cierto? academianutriactive.com, o también nos pueden contactar al correo informaciones@academianutriactive.com si quieren saber, ¿cierto? Sus valores, el temario para que se puedan inscribir. Ya todo esto incluye, ¿cierto? Material bibliográfico, vamos a tener un encuentro en vivo por Zoom con los docentes para que puedan, ¿cierto?, responder todas sus consultas, y obviamente va a tener una evaluación final. En caso de ser aprobada va a entregarse, ¿cierto?, la certificación, el diploma. Por otro lado, les comento que tenemos una nueva certificación también que se lanzó hoy día. Por lo tanto, está con descuento por lanzamiento, un 25% de descuento, que es la certificación de análisis clínico para profesionales de la salud, ¿cierto? Para que vayamos aprendiendo sobre la interpretación de los exámenes bioquímicos, ¿ya? Actualizándonos también. Por otra parte, se lanzó también una nueva masterclass que es de atención nutricional en identidades trans, una temática súper interesante, novedosa, para que puedan, ¿cierto?, ir conociendo. Y también tenemos disponible el curso A tu ritmo, que es de alimentación basada en plantas en el embarazo, lactancia y primera infancia. Finalmente, nuestras formaciones ya de este mes de septiembre, tenemos disponible el curso de alimentación en el paciente con autismo, la certificación de lactancia materna y el curso de regulación hormonal y nutrición, ¿ya? Para que puedan ir, ¿cierto?, a nuestra página web o consultarnos directamente por nuestro Instagram o por nuestro correo. Muchas gracias. Ahora entonces vamos a pasar a las consultas y a sus comentarios. Voy a dejar de compartir. Vamos a ir leyendo el chat entonces. Andrea Ortega dice, muchas gracias por tu presentación muy completa. Muchas gracias, colega, dice Javiera Canales. Aquí Belinda Martel te pide las referencias. No sé si puedes compartir la presentación. De todas formas, la presentación, ¿cierto?, va a quedar en el aula virtual para los que se inscribieron por la página web. Va a quedar disponible ahí para que la puedan visualizar nuevamente, ¿ya? Muchas gracias, dice Paloma. Belinda dice poner de nuevo las referencias. Ahí están, ¿cierto?, las referencias. Muchas gracias, dice José. Excelente presentación, dice Claudia Galvez. Muchas gracias, muy buena información entregada. Si se puede enviar las referencias, ahí están entonces las referencias. De todas formas, como les comentaba, esta presentación va a quedar en el aula virtual para los que se pudieron inscribir por la página web. Para los que no se inscribieron por la página web, aún se pueden inscribir para que puedan tener acceso, ¿cierto?, a esta presentación. Y la grabación del webinar va a quedar disponible en nuestro canal de YouTube. Muy buena presentación, dice Salvador. Matías Morales, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad, muy buena presentación. ¿Estará disponible la grabación? Sí, como les decía, en nuestro canal de YouTube, Academia NutriActive, va a estar disponible la grabación de este webinar. Todo muy claro, muchas gracias. Excelente información. Muy buena presentación y toda la información entregada. Muchas gracias. Me pareció fabulosa la presentación. Puros buenos comentarios, entonces estuvo muy interesante, ¿cierto?, este webinar. Agradecemos profundamente a nuestra docente Carla Nicolini por darnos, ¿cierto?, este espacio de aprendizaje, por motivarnos, ¿cierto?, a tener un mayor compromiso con este tema que es tan importante para nosotros. Y a todos los que les pareció tan interesante, entonces también los invitamos a nuestra página web a revisar el curso que va a estar dictando también nuestra docente Carla Nicolini referente a este tema, nuestro curso de nutrición pediátrica. Matías Morales dice, una vez más agradecimientos a ustedes por las estrategias, voy a abordarlas en mis consultas de APS para brindar la mejor calidad de atención, ya que como menciona la presentación, importante desde temprana edad generar estos hábitos de manera segura y adecuada, ¿cierto? Muy bien ahí el nutricionista Matías. La idea es que puedan, ¿cierto?, implementar
toda esta información que se nos entregó recientemente. La certificación en lactancia materna incluye banco de leche. Bueno, esas consultas, ¿cierto? Las vamos a ver directamente, pueden hacerlas a nuestro Instagram, ¿cierto? O en nuestro correo informaciones.nutriactive@gmail.com para poder entregarles toda la información. Muy interesante, ojalá que hagan más cosas así. Saludos, colegas. Camila, te cuento que nosotros ya mensualmente vamos a estar dando webinars gratuitos de diversas temáticas. Los invito a seguirnos en nuestro canal, en nuestro perfil de Instagram, perdón, para que puedan estar pendientes, ¿cierto?, a estas actividades gratuitas. María Duque, muy buena información, gracias por compartirla. Es tan importante que se comparte, que cada día sean más las personas que se unan a este plan de prevención, ¿cierto? Excelente presentación. Yo quisiera saber cómo recomiendas el manejo en la introducción de alimentos ricos en azúcar y sal luego de los 2 años. Ahí tenemos una consulta. Súper. Gracias, igual me tomo el tiempo de agradecer ahí a los comentarios por darse el tiempo, igual ahí de agradecer la presentación. Me alegro de que haya sido un pequeño aporte a nuestro quehacer. Buena pregunta, Vale. De hecho, yo me atrevería a decir de que no hay una fórmula maestra para esta introducción, pero sí es importante que no es necesario, ¿cierto?, como incorporarlos. Entonces, una vez que cumplen los 2 años, si es que la alimentación familiar ya nos acostumbramos, por ejemplo, a cocinar sin sal o a no introducir azúcar, mejor, sigamos así, ¿cierto? Ahora, en el caso de siempre de manera gradual y teniendo ciertas consideraciones, intentando también, por ejemplo, dejar esto de que solo los fines de semana vamos a consumir este alimento que tiene azúcar, por ejemplo, porque así vamos a estar asociando de que el fin de semana, qué rico, no vamos a hacer vamos a hacer muchas cosas, actividades de juego y pum, ahí viene el alimento alto en azúcar. Entonces yo voy a asociar este alimento alto en azúcar con actividades agradables, de felicidad, de compartir en familia, de juego, de salir, pero los días de semana que tengo que ir al colegio, que lo más seguro es que cuando llegue a la casa me obliguen a hacer tareas o a que tengo un sistema un poco más rígido donde quizás no comparto mucho en familia, no tengo la presencia de ese alimento alto en azúcar. ¿Te fijas? Entonces hay que tener también esa consideración al momento de hacer esta introducción de los alimentos. De hecho, lo que se habla es no es el hecho de no tener cosas dulces o cosas saladas en la casa, porque es como lo que típico uno siempre dice, como no compres galletas, o no compres bebidas, o no compres jugos, o no compres, no sé, de estos snacks salados. Pero no, pues no es eso, sino es el hecho de que formemos patrones alimentarios que contemplen la autorregulación teniendo estos alimentos disponibles. Entonces ahí está el desafío de cómo es que ayudo y formo a este niño que está en crecimiento y que está a puerta, ¿cierto?, de ir formando como, y desarrollándose, cómo hago para que comprenda de que teniendo el alimento disponible, se autorregule y no sea como esto de ir y atacar todo lo que hay en la despensa y comerse todo. Entonces, es un desafío que tenemos tanto nosotros como profesionales de la salud, como también padres y cuidadores. Así que, como te decía, no hay una fórmula como magistral para la introducción de estos, pero sí yo tendría esa consideración que te mencionaba, como no el solamente en estos momentos de cumpleaños, de celebraciones o de momentos con la familia felices, que estén presentes estos alimentos, sino que estén como en el día a día, tal como yo tengo en la despensa guardada harina, que haya algún alimento alto en azúcar o alto en sal, pero que sea parte del día a día, que no sea como algo que se le ponga tampoco mucha atención. Espero ahí también haber respondido tu consulta, Valentina. Muchas gracias por la respuesta, ¿cierto, Carla? Esperamos también haber podido aclarar tu duda, Valentina. Y con esto entonces nos vamos despidiendo, si es que no hay más consultas. Valentina ahí nos responde, dice muchas gracias, preguntaba porque yo tengo un niño que cumplirá los 2 años a fin de mes y toda la familia está esperando darle dulces.
Bueno, ahí tenemos un caso que se da bastante lamentablemente. Y está el tema de que todos tenemos que remar al mismo lado, po. O sea, también pasa también entre los mismos papás, po. O sea, entre, no sé, que la mamá quiere que no le den dulces, que no le den cosas con sal, pero el papá va y le compra el helado, el papá va y le compra las galletas. Entonces, dentro de la misma familia, dentro de las mismas parejas, podemos también tener estos problemas. Me han comentado también incluso de que las suegras, un caso una vez me llegó una mamá, pero así ya descargándose, de que la suegra le había puesto manjar en el chupete a su bebé de 8 meses, porque quería darle manjar. Entonces, te entiendo ahí también, vale, es mucho más complicado. Lo que también se puede ir haciendo es, pucha, conversar con la familia, ustedes son los padres, ustedes son los que definen, ¿cierto?, los patrones de alimentación que quieran tener con sus hijos, y por último mostrarles también eh, la evidencia que existe. O sea, uno como abuelo no quiere que sus nietos se enfermen. O sea, eso es lo que esperamos o uno como tío no quiere que su sobrino se enferme, entonces, ¿por qué quiero ir y fomentarle alimentos que no van a producirle nada más que aumentar el riesgo de enfermedades? Pero sí, la familia, como dijimos, como es lo más principal, a veces nos ayuda, pero a veces no, nos perjudica al 100%. Así que ahí te Ahí entrego tenemos todo el... todo un desafío. Exacto. Ya, chicos, entonces nos vamos despidiendo. Muchas gracias a todos los que se pudieron conectar, ¿cierto? A todos los que pudieron opinar a través de nuestro chat. Recuerden que esta grabación va a quedar disponible en nuestro canal de YouTube, Academia NutriActive, para que vayan a suscribirse y así también puedan revisar los otros webinars que tenemos disponibles. Ya agradecemos también profundamente a nuestra docente Carla Nicolini por su tiempo, ¿cierto? Y por su excelente presentación. Gracias a ustedes por la invitación y a todos por su participación. Espero ahí que nos encontremos en algún minuto también. Que estén muy bien. Excelente. Chao, chao, que estén bien. Gracias. Chao, chao.